este video hablaremos sobre la práctica laboratorio número 4, donde el fenómeno físico a evaluar es la evaporación. En consecuencia, hablaremos de algunos factores a tener en cuenta, como los balances de materia y energía, el procedimiento operacional del evaporador, junto a la práctica, y además también hablaremos de cómo hacer el registro de datos. Ahora bien, recordemos que la evaporación es un fenómeno físico que ocurre de forma lenta y gradual, donde existe un cambio de fase, de líquido a gaseoso. Este fenómeno ocurre debido a un aumento en la temperatura, la cual se logra gracias a una caldera. En la imagen podemos observar el evaporador que se usará en la práctica, el cual se explicitará en el transcurso del video. Planteando el diagrama de apoyo para los respectivos balances, tenemos la corriente de alimentación donde ingresa nuestra solución al evaporador. Mediante una corriente de vapor que entrega su calor obtendremos una corriente con nuestra solución concentrada. El vapor mediante agua de enfriamiento es condensado y obtenemos una corriente de vapor condensado de la solución. Y también tenemos una corriente de salida con el vapor gastado. Balance de materia. Realizando balance de masa global es posible calcular cuánta agua se ha evaporado durante el proceso. Los grados Brix son una medida de la concentración de la sacarosa, por lo que se calculan los gramos de panela sobre 100 gramos de la solución. Se usa un refractómetro. Para los balances de energía, sabemos que el vapor proveniente de la caldera viene como vapor saturado, por lo que se trata de calor latente. Para ello, calculamos la multiplicación entre la velocidad del flujo de vapor de agua y el calor latente de condensación del vapor de agua. Este será el calor entregado a la solución para que ocurra la evaporación. El calor de la solución. La solución se evapora por lo que hay un cambio de fase. A su vez, existe calor sensible, pues hay un gradiente de temperatura. Sin embargo, el término de calor sensible es mucho menor y no se conocen todas las variables, por lo que se pueden despreciar. Para calcular el calor de la solución tenemos que la velocidad de flujo de vapor de la solución multiplicada por el calor latente de evaporación. Para calcular el calor del agua de enfriamiento, recordemos que este corresponde al calor retirado del vapor por el condensador, por lo que se multiplica el flujo másico de agua de enfriamiento por el calor específico del agua de enfriamiento y por la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura 2. En la práctica, cuando se trabaja con procesos de transferencia de calor, parte de la energía se pierde o no es completamente aprovechada. Estas pérdidas se generan principalmente en el evaporador y en el condensador. Pérdidas de calor en el evaporador. Para ello, el calor que entregaba la solución para que ocurra la evaporación se resta el calor de la solución. Para calcular las pérdidas de calor en el condensador, se resta al Q máximo condensado el calor del agua de enfriamiento. Ahora hablaremos sobre el procedimiento a seguir durante la práctica. El primer paso es verificar en la guía el número de panelas y la presión a la que cada equipo tendrá que desarrollar la práctica. El segundo paso es encender el equipo con ayuda del técnico y ponerlo en funcionamiento. En el tablero central se indican las temperaturas de los dos tanques. Sin embargo, cabe aclarar que para efectos de esta práctica se tendrán en cuenta únicamente las temperaturas del tanque 2. Como tercer paso, lo que debemos hacer es abrir la válvula de alimentación de vapor. La presión que vaya alcanzando el equipo se podrá observar en el manómetro de la derecha. Es importante utilizar los guantes de carnaza dispuestos en el laboratorio para manipular la válvula, ya que ésta se encuentra en medio de los dos intercambiadores de calor. En el siguiente video les mostraré un poco de lo que se debe realizar en este paso. Ojo que se vaya acercando bien. En este momento ya está calentando, entonces ya... El cuarto paso
consiste en medir el volumen y el tiempo del agua de enfriamiento 3 veces con una probeta de 4 litros. Luego se calculará el caudal y se hallará un promedio entre los 3 valores obtenidos. Este caudal se mide de la siguiente manera. Esto es un intercambiador de calor que yo tengo acá. Entonces, ¿qué hay aquí? El agüita entra por acá y sale por allá. Eso es para que me garantice que lo que sale por ahí es solamente condensado. Se me da un vapor que se da un poco. Como nota se les recuerda que los siguientes pasos se deben realizar de manera simultánea. El sexto paso consiste en medir el tiempo en el que se llenan 6 litros de condensado del vapor gastado. Se deben cambiar los baldes cuando este alcance el volumen de 6 litros y se deben registrar los datos correspondientes en la hoja de cálculo. Se debe tener en cuenta que se debe registrar la temperatura en cada cambio de balde. El paso 7 consiste en repetir el paso anterior, pero con el condensado de la muestra. A continuación les mostramos lo que se debe hacer. Vamos a recoger condensado acá. Un cronómetro para acá. A partir de ese momento, ya. Empieza a contar el tiempo. Quien esté aquí es el que avisa. Dice ya. ¿Listo? Ya. Se recomienda que para el paso 6 trabajen 2 personas en equipo, una tomando el dato del tiempo y la otra cambiando los baldes cada 6 litros. Y para el paso 7 se recomienda que una sola persona tome el tiempo, cambie los baldes y tome la muestra del concentrado. Se sugiere hacerse así debido a que el condensado de la muestra sale de manera más pausada, mientras que el condensado del vapor gastado sale de manera más rápida. El siguiente paso nos indica que debemos tomar una muestra de condensado cada 10 minutos y se debe organizar según se vayan realizando las tomas de las muestras. El siguiente paso es medir las temperaturas del agua de enfriamiento cada vez que se tome una muestra del condensado. Al igual que en los pasos anteriores, para este paso se sugiere que la persona que aún no tiene actividad a realizar durante la práctica se encargue de registrar las temperaturas mostradas en el tablero central cada que se haga un cambio de balde y cada que se tome una muestra. También la persona será la encargada de estar pendiente que la presión del sistema no sube ni baje. De ser así, tendrá que manipular la válvula hasta que ésta se regule. Los pasos del 6 al 9 se finalizan cuando el indicador de nivel ubicado en la parte izquierda del tanque ya no muestre solución. Aquí en el video les mostramos cómo se debe tomar la muestra. El décimo paso es medir los grados Brix de cada muestra y registrar los datos en la hoja de cálculo. Lo primero que debemos hacer para este paso es conectar el equipo. Posteriormente lo que debemos hacer es abrir el equipo y con el algodón que nos proporcionan en el laboratorio debemos limpiar el lugar donde se va a colocar la muestra. Este se debe limpiar con alcohol y se debe dejar bien seco. El objetivo de limpiarlo es para evitar que queden residuos de muestras anteriormente puestas ahí en la muestra que se va a analizar. Luego se coge una probeta, se coge la primer muestra, la muestra del tiempo 0, y lo que se hace es primero purgar la probeta. Esto también con el fin de eliminar cualquier residuo de otra muestra que se haya tomado antes con la misma probeta. Después de purgarla, lo que debemos hacer es volver a coger la muestra y aplicar 5 gotas en el equipo, 5 o 6 gotas.
Luego lo que hacemos es volver a cerrar el equipo hasta que este quede completamente ajustado y posteriormente lo que debemos hacer es prender la luz. En la parte izquierda del equipo se encuentra un interruptor donde se puede prender la luz. Debemos acercar la luz hacia el lugar donde se puso la muestra y ahí donde está mostrando mi compañera, lo que debemos hacer es ajustar la parte pues donde se va a observar, debido pues a que el ojo de todos no es igual, entonces ahí se puede ir calibrando. Y con la ruedita que está mostrando ahí, lo mismo, tiene que cuadrar la interfase hasta una parte donde la interfase quede en la mitad de la X que se observa ahí. Posteriormente se baja el interruptor, se mantiene oprimido y la luz se va a apagar y ahí se va a poder ver la escala para leer los grados Brix. Y como último paso lo que debemos hacer es medir el volumen de la melaza final. Esto se realiza con ayuda de los técnicos y este volumen sumado con los volúmenes del condensado de la muestra nos debe dar como resultado el volumen final. Como recomendación se hace que los grados Brix deben ir de forma ascendente ya, al pasar las muestras, por eso se recomienda iniciar desde la muestra del tiempo cero. Instrucciones para el registro de datos. Después de terminada la práctica, debes registrar tus datos en el Excel dispuesto como datos.xlsx. Descarga este Excel junto con el archivo de MATLAB evaporación.mlx y lambda.m. Asegúrate de guardar todos los archivos en una misma carpeta para que todo funcione correctamente. El formato para registrar los datos es el siguiente. Aquí solo debes rellenar las casillas que están de color. Lo primero es indicar a qué grupo pertenece. Seguido, en la tabla 1 se indican los valores de volumen y tiempo que previamente midieron con la probeta y cronómetro para calcular el caudal del agua de enfriamiento. En esta tabla también se indica el volumen final que quedó de la solución concentrada en el tanque, los gramos de panela correspondientes para cada grupo, la presión de operación y el número de muestras tomadas del condensado de vapor. En la tabla 2 se indican las condiciones del condensado de vapor gastado, el tiempo que se tarda en llenar los 6 litros de agua y las temperaturas de entrada y salida del vapor T3 y T4 respectivamente. Este mismo procedimiento se repite para las condiciones del condensado de la solución ubicados en la tabla 3. Para la tabla 4 se registran los datos de los grados Brix leídos al final de la práctica. Estos corresponden a las muestras tomadas cada 10 minutos durante el proceso de evaporación. Y finalmente, en la tabla 5, registrar las temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento. Listo esto, guarda el Excel y en el archivo de MATLAB evaporación.mlx debes darle clic al botón Run. Observa las gráficas generadas relacionadas con el proceso de evaporación, balances de masa y energía que te ayudarán a comprender esta operación unitaria y a responder las preguntas guía. Ante cualquier duda, no dudes en preguntar. Gracias por su atención.